Bueno, pues hemos vuelto ya de vacaciones. Por fin, después del verano, ya hemos vuelto a historiando. Bienvenidos todos y todas. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás, Lupita? Muy contento de estar de vuelta. ¿Verdad? Igualmente, aquí ¿Me estamos. extrañaban o no? Ya, Sí, Genial. Bueno, pues entonces, como el tema da para muchísimo el día de hoy, yo digo que ya vamos a empezar, ¿de acuerdo? La programación será la habitual, como siempre, la tendremos el último lunes de cada mes para ya el siguiente mes, que es octubre, y lo que haremos el día de hoy es que la vamos a compartir grabada para quien porque tiene alguna otra cuestión, algún otro compromiso o clase, no pueda verla este miércoles, que fue excepcional debido a la celebración de los 80 años, por los 80 años de la Ibero, aquí en Madrid. Vamos a empezar. El orden del día de hoy es Esperanza, Guillermo y Lupita. Ya saben que vamos como en un carrusel y ahí lo vamos modificando para que siempre alguien comience de alguna manera y todos podamos tener los tres distintos lugares, pero sabemos que se quedan hasta el final, así que no importa cómo nos toque. ¿Yo de qué les voy a hablar? Bueno, todo nació, está historiando, porque les comentaba que al pobre de Goya lo decapitaron y no sabemos muy bien por qué. Aquí les traigo algunas de las posibilidades, pero no les voy a adelantar cuál puede ser la que quizás se acerque a la realidad, ¿sí? Así que bueno, ahí les voy. Ustedes disparan el chiquero que siempre tengo en mi escritorio y ahora más. Y el día de hoy me corresponde, ¿están viendo mi pantalla? sí. ¿Tienen ganas de saber qué pasó con el pobre del Goya degollado? Oye, Goya degollado. ¿Goya? ¿Goya? Bueno, pues vamos allá. Espero les guste. Ha generado tanta curiosidad este tema que varios de ustedes que estuvieron por España en las últimas fechas, incluyendo a Pati Gutiérrez Franklin, estuvieron ya en esta ermita que les voy a presentar el día de hoy. ¿Por qué? Porque la verdad es que es una historia que incumbe al arte, a la religión, a la sociedad y a quizás también un mundo medio oscurillo. Vamos a empezar a desgranar. Esta es la tumba de Goya tal cual la podemos ver el día de hoy. Ajá. Goya se llamaba, en realidad, Francisco de Goya y Luciente, y está entre los muertos ilustres con más tumbas del mundo. El pobre anduvo del tingo al tango y en realidad tiene 4 conocidas, pero evidentemente si tomamos en cuenta la última, solamente tiene una, la que ocupa, la que disfruta, es un decir, pero ya dice, déjenme de estar sangoloteando, con alguien que tiene un nombre muy, digamos, cercano a él, por favor no lo olviden, es Miguel Martín Goicoechea, ¿ok? Ahora vamos a ver. Bueno, descansaron juntos en realidad desde la primera sepultura que estuvo en Burdeos, en Bordeaux, Francia, y desde entonces no se han separado. Primero muere Martín, que era su consuegro, y después de que muere Goya, se llevaban tan bien que deciden enterrarlos juntos, pero no les voy a adelantar más. Hay un periplo, es decir, el tour que tuvo el pobrecillo de Goya, ¿verdad? Y les voy a enseñar por dónde anduvo. Primero tenemos este Sacramental de San Isidro en Madrid, España, ¿verdad? Aquí estuvo Goya junto con otros ilustres, ¿verdad? Como les pongo aquí, Moratín, Meléndez Valdés o Donoso Cortés, algunos otros también que tienen que ver con el arte y la cultura española, estuvieron en este Sacramental de San Isidro, famoso por ello. Y bueno, Goya, cuando estuvo aquí, también estuvo acompañado de su consuegro Goicoechea. Pero esta fue en realidad el primero, el cementerio de Burdeos, en Bordeaux, como les comentaba. Aquí fue el enterramiento original de Goya, ¿de acuerdo? No está en el lugar exacto porque precisamente este cementerio tuvo una remodelación, ¿de acuerdo? Pero esta fotografía nos indica aproximadamente unos 8 metros del lugar donde estuvo Goya enterrado. Por primera vez. ¿Por qué? Porque él muere en Burdeos.
Tenemos en Zaragoza, que es la tierra de la Virgen del Pilar, la Plaza del Pilar. Aquí tenemos esta columna que está situada en plena Plaza del Pilar de Zaragoza y esta estaba antes en el cementerio de Burdeos que acabamos de ver, ¿sí? Es la columna original que presidía la tumba de Goicoechea y de Goya. Y aquí también el pobre, no es que haya tenido una tumba en un museo, pero les voy a adelantar esto. Tenemos que en el Museo de Zaragoza existe este cuadro, está expuesto este cuadro, que es de un costumbrista asturiano de nombre Dionisio Fierros. Él pinta una calavera y a lápiz anota por la parte de atrás del bastidor cráneo de Goya. Digo, qué cosa tan rara. La pintura se hizo en 1849, es decir, ya lo habían enterrado al pobre de Goya, y este señor, pues, se le ocurrió hacer esto. Antes, por supuesto, de que se descubriera que Goya no estaba en España, que Goya estaba en Francia. Bueno, todo eso pasó, Goya había muerto en Francia, lo entierran allá, lo entierran con su consuegro, bueno, por ahí ya vimos que después de Francia pasa por diferentes lugares porque lo traen a España, y ahora les voy a contar un poco sobre el lugar donde Goya está en la actualidad. Es la ermita de San Antonio de la Florida, es muy pequeñita, por eso se le llama ermita, la están viendo en la parte de arriba. Forma parte del patrimonio nacional, es decir, el conjunto monumental que se enmarca, podríamos decir, por el Palacio Real de Madrid, o el Palacio de Oriente, para quien lo conozca también de esa manera. Esta obra es muy pequeña, pero es preciosa la iglesia, ¿sí? En realidad, está al lado del Manzanares. Aquí tenemos una madrileña de pura cepa, Paca Ramírez, que sí, yo me estoy portando muy bien y lo estoy diciendo todo cómo se debe, porque si no la madrileña me va a poner en mi sitio. Aquí estamos viendo la ermita y justo al frente de la ermita, si, por ejemplo, aquí si ven mi cursor, vemos este árbol, ¿sí? Si cruzásemos la calle, llegaríamos al río y justo en medio está esta figura de Goya, ¿verdad? Se las pongo de frente aquí. Y en la parte de abajo, déjenme poner en silenciar un poquito aquí, silenciar a todos. Listo. En la parte de abajo están viendo a Goya mirando de frente a la ermita donde está enterrado. ¿Lo ven? Bueno. Ok. ¿Quién hizo la ermita de San Antonio de la Florida? Bueno, pues Francisco de Fontana fue quien la realizó. Si observan, ¿no? Es una planta de cruz. Aquí se las puse, lo pueden ver un poquito mejor, ¿sí? Es una planta de cruz griega, tiene los brazos muy cortos, o sea, no es una iglesia con amplias superficie. Tiene un ábside semicircular en la cabecera y el espacio central, que es lo están viendo, que es la cúpula y lo que se le llama una linterna. Esto quiere decir, es esto por donde pasa la luz, este círculo por donde pasa la luz. Dependiendo de la hora a la que vayan a esta ermita, esta linterna, digamos, alumbrará con mayor o menor luz natural, ¿no? Así que, bueno, estas digamos que son las características arquitectónicas. Y bueno, es un ejemplo del neoclásico madrileño, pero algo que tiene muy, muy especial es que dentro de la ermita están pintados los frescos de Goya. Goya ni se imaginó que iba a acabar aquí el hombre, pero él fue y pintó los frescos de esta iglesia. Ahora vamos a verlos. Nada más quiero puntualizar que los retablos fueron pintados posteriormente por Jacinto Gómez Pastor, también un pintor muy famoso, ¿sí? Pero bueno, pues a Goya le dicen, píntame los frescos, es decir, todo esto que estamos viendo en la segunda fotografía, donde está la linterna y la cúpula, todo esto ha sido pintado por Goya y además en un tiempo récord. Y Goya dice, muy bien, pues lo que voy a hacer es que me voy a fijar en el milagro de San Antonio de Padua, ¿sí? Él se cuenta
resucita a un muerto en Lisboa para probar que su padre no lo había asesinado. Esto quiere decir, habían acusado a un señor de haber matado a un hijo y entonces Goya dice, lo voy a reivindicar, voy a pintar esta, digamos, resurrección para que confiese el que murió que no lo mató su padre. ¿Ok? Esa es la historia en la cual se basa Goya. Y bueno, pues aquí estamos viendo, ¿no? Aquí está precisamente San Antonio, ¿no? Aquí está resucitando. Ahora, lo que quiero que vean es, además de San Antonio, quiero que observen las figuras que están aquí. Que es justamente donde está la cúpula, la imagen que tienen a la izquierda, justo debajo de los frescos, ajá, es la cúpula. Fíjense cómo parece que varios de los personajes van a saltar al vacío, ¿sí? Es decir, es impresionante la pintura de este lugar. Y por otro lado, quiero que se fijen en esta imagen de la pintura de 3 mujeres. En realidad, como pueden darse cuenta, no hay ni Lisboa ni siglo XII, o sea, no existe. Esto que Goya tuvo como pretexto para pintar, no se ve reflejado, se ven reflejados personajes, pero si observamos a las mujeres, si observamos la vestimenta, si observamos a los hombres, Goya solamente tuvo como pretexto la anécdota de ese asesinato y sin embargo, lo que se refleja es el costumbrismo de Madrid, es la época de Goya. Ajá. A él le fascinaba la moda, le fascinaba, o sea, la moda no de vestirse a la moda, sino la moda de su época. Le encantaba, por supuesto, todo lo que tenía que ver con ese costumbrismo madrileño. Ustedes verán, y Lupita lo va a desplegar dentro de un rato, los toros y todo lo que tiene que ver con toda este contexto cultural. Ajá. Entonces, fíjense, en realidad estamos viendo como a madrileñas vestidas para esas romerías en el campo, como en San Isidro, donde se va a la pradera y se tiene una romería al aire libre. Goya lo que hace es interpretar esto del milagro, uno de los milagros de San Antonio, pero los personajes son absolutamente madrileños y absolutamente vestidos e integrados según la época de Goya, ¿de acuerdo? Eso es algo bien interesante. Aquí les traigo más, fíjense, este sería la muerte, ajá, aquí estamos viendo un ángel y en realidad también, si se fijan, el ángel, aquí me fascina porque es el que parece que va a saltar al vacío, ¿observan? No hay una jerarquía religiosa tampoco en Goya y en estos frescos, como debería de ser, porque está pintando una ermita, no la tiene. Y si observan a los ángeles, pues sale de las pinturas de los ángeles así muy particulares, que son todos chonchitos y con pompitas y todos bonitos. En realidad, los ángeles que están en estos frescos de la ermita están debajo, no en las alturas, y las caras son completamente femeninas. Esto es una mujer, ¿verdad? Así que todo esto son interpretaciones de Goya, sobre todo, por favor, tómenlo muy en cuenta, porque Goya es uno de los pintores que refleja de manera fehaciente lo que fue su época. Todos estos personajes están vestidos y están a la usanza de su época, ¿de acuerdo? Aquí tenemos más, ¿ok? Y bueno, tenemos todo lo que yo les estoy comentando. Ahora sí, llegamos al meollo del asunto. Goya pinta esto y se va muy feliz, le pagan, le dicen a todo dar tu trabajo, gracias a Dios, ¿no? A él le iba bien, bueno, pues órenle, ahí les entrego las llaves, ya recogieron todo, ya me voy. Y en eso se muere Goya. ¿Qué pasa con la cabeza? Bueno, en 1919 llegan los restos mortales de Goya a esta ermita que él había pintado. Ajá. Pero, y de hecho, si ustedes vienen aquí, yo los llevo.
Aquí hay una explicación teatralizada, se puede ver la lápida, se pueden contemplar los frescos, todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Pero no llegó tan fácil. De 1919 hacia atrás pasaron un montón de cosas. Ajá. Lo primero, el entierro que se produjo casi 40 años antes de todo esto, ¿qué sucedió aquí? Que estaba en Burdeos. Ajá. Él muere allá, en Francia, era un exiliado más, se muere donde le toca y lo entierran donde cae, ¿no? ¿Con quién lo entierran? Con este santo señor, Martín Miguel de Goicoechea sería su nombre completo, que era su consuegro. Se llevaban a todo dar, han de haber jugado a las cartas juntos, y entonces dicen, pues como Martín ya se murió, hay que poner a Goya al lado. Pues vaya, estás, listo. ¿A quién se le ocurrió? Eso lo he buscado durante mucho tiempo, no lo sé todavía. Hay diferentes interpretaciones, pero ninguna que sea la, digamos, verdad constatada, ¿no? Entonces, pues acá tenemos a Martín Miguel y a Juana Galarza de Goicoechea, la esposa. Estos dos eran los consuegros de Goya, con los cuales se llevaban súper bien, ¿sí? ¿Qué pasa? Que tenemos a un cónsul, Joaquín Pereira, que descubre que Goya está en Francia y dice, ¿cómo es posible que esté en Francia y no en su país, España? Vamos a exhumar los restos y vamos a llevárnoslo a su país de origen. Cuando abren la tumba, encuentran dos ataúdes. El de Goya, que no sabían todavía cuál era de los dos, y el de Martín Miguel de Goicoechea. Entonces el cónsul Joaquín dice, ¿para qué me ando metiendo en estas cosas? Ahora a ver cómo le hago porque ya avisé. Vamos a tratar de entender. Goya muere en Burdeos a los 84 años. Fue enterrado en el cementerio Le Grand Chartres, en la misma sepultura donde estaba Martín, ¿sí? Ahí permanece hasta que Joaquín, cónsul español en Burdeos, descubre la tumba y dice, oigan, estoy por acá, acabo de encontrar esto, vamos a trasladarlo a España. 8 años tarda en hacer el trámite, para que vean que hay que tener paciencia con los trámites burocráticos, y cuando se abre, resulta que en la exhumación encuentran dos cajas sin identificar. Es decir, uno tenía unos restos, una caja, otra caja tenía los otros restos, pero no se sabía cuál era la de Martín, o cuáles eran los de Martín y cuáles eran los de Francisco. Entonces dijeron, muy inteligente Joaquín, ciérrenlas y mándenlas las dos a España y hay que se hagan bolas. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ajá. Entonces, se van a España y ¿qué sucede? Bueno, no. Primero, cuando las abren, todavía Joaquín dice, y es que una de ellas ni siquiera tiene cabeza. Entonces, ahí las cierran, ahí se las llevan y allá en España verán qué hacen, ¿sí? Bien, ¿qué sucede? En la notita en la que mandaban el regalo a España, escribe Joaquín, el cónsul. Todo induce a creer que a Goya le enterrarían decapitado, bien por un médico o por algún furibundo amador de notabilidades. Anota Pereira, y entonces en un telegrama que manda a Madrid dice, esqueleto Goya no tiene cráneo, ¿sí? Y la respuesta del gobierno español dice, envíe Goya con cráneo o sin él, otro telegrama. Y así hacen. Lo mandan a España y para no incurrir en ningún error, porque al abrirlo intentan descubrir de quién es quién, hacen algunas comprobaciones, pero dicen, ahí van los dos, creemos que el que no tiene cabeza es el de Goya, ¿ok? Hasta ahí no nos hemos perdido en la historia, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Que la primera, digamos, parada es el Panteón de los Hombres Ilustres, lo que les acabo de mostrar en la Sacramental de San Isidro, ¿de acuerdo? Acá está, fíjense. Aquí estaba en los hombres ilustres en San Isidro y lo sacan. Aquí es cuando ya lo sacan para llevarlo a donde está ahora. Ajá. Y en esta pequeña nota del periódico ABC, que todavía está en circulación en España, dice así. Ya tenemos en tierra de España el esqueleto de don Francisco de Goya y Lucientes, que ha estado más de medio siglo enterrado entre gabachos. Celebraban las páginas de blanco y negro, un suplemento del ABC, un suplemento de prensa, perdón, y lo replican en ABC.
el escritor aragonés Eusebio Blasco en 1899, ¿no? A pesar de que el esqueleto venía sin cabeza. Con cabeza o sin ella, añadía la nota en blanco y negro, los restos de Goya debían volver a la madre patria y ahí están, trabajo acostado. Bueno, lo publican en blanco y negro en el ABC y en otros periódicos y revistas de aquella época, porque, bueno, vamos, un hallazgo y era algo increíble, ¿no? Entonces, aquí están exhumando los restos del Panteón de Hombres Ilustres y ya se los van a llevar a San Antonio, la Florida, donde están ahora, ¿sí? ¿Cómo hacen para entender cuál es el de Goya y cuál es el del consuegro? Bueno, por las medidas, por las medidas de los huesos, descubren quién era el de Goya y quién era el otro. Obviamente, no es como ahora que tenían muchísimas más armas y comprobaciones, ¿no? Bien, ¿qué sucede? Bueno, pues ahí viene de regreso Goya, ¿no? Y evidentemente aquí en España ya estaban esperándolo, lo ponen en el Panteón de Hombres Ilustres y deciden llevarlo a donde él había pintado. ¿Quién decide eso? Alfonso XIII, fue el último rey antes de la Guerra Civil Española, y él dice, vamos a restaurar, a dejar lista esa ermita y vamos a rendirle un homenaje a Goya dejando sus restos ahí. Entonces, se trata con ministros, se trata con toda la plana política y tal, y acuerdan hacerlo de esa manera, ¿sí? Sacan entonces el féretro del Panteón, ahí en San Isidro, lo llevan hacia donde está, ponen la placa de mármol que está en la fotografía al principio que les mostré, ponen en letra grande Goya, porque ya se sabe que el cuerpo sin cabeza es el de Goya, y pone que ahí está, ¿no? Digamos lo que queda de él, o todo menos la cabeza más bien, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Goicoechea? Que le dicen, pues ahí también, ya, llevan tantos años juntos que se van a extrañar, métela igual. Bueno, pues ahí la meten, porque aparte ahí, pues tenían una onda entre religiosa y supersticiosa, ¿no? Porque, bueno, habían profanado y habían hecho muchas cosas que a ojos de la iglesia y en ese entonces era complicado de entender. Entonces dijeron, vamos a tratar de que molestemos lo menos posible a los muertos, los vamos a dejar juntitos como estaban y ya se acabó, ¿ok? Entonces, finalmente, este es el entierro, fíjense, sale también en ABC, el entierro de Goya ahí en la ermita, y hay un pergamino, ¿no? Que se escribe y se deja ahí en la tumba, y dice, reinando Alfonso XIII, siendo ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, don José del Prado Palacio, y por iniciativa suya, los restos mortales de don Francisco de Goya se trasladaron a esta iglesia de San Antonio de la Florida el 29 de noviembre de 1919, desde el cementerio de San Isidro, donde fueron sepultados al traerse de Burdeos en 11 de mayo de 1900. O sea, fíjense todo lo que sucedió. Como les acabo de comentar, dijeron, pues ya están acostumbrados a estar juntos, pon también ahí a Goicoechea, ¿ok? Y bueno, era más bien una consideración piadosa para no dejar al otro volando por ahí, y ahí quedan los dos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Por qué tan amigos o de dónde venía eso? Bueno, pues si ustedes ven, aquí tenemos a Josefa y Francisco, esposos, que tienen a Francisco Javier de Goya y Bayú, este es el hijito, y Francisco Javier se casa con la señorita Gumersinda, pobrecita, la acomodaron con el nombre, Gumersinda Goecoechea. Entonces, pues estos dos, aquí viene siendo la nuera Gumersinda, Francisco el hijo, y aquí les puse algo que me fascinó,
que es la carta de Goya a su hijo Francisco José. Se llevaban muy bien, tenían una muy buena relación, o sea, se ve que era una familia de esas que pasaba la Navidad alegremente junta y tenía digamos, un apego bastante filial, ¿no? Aquí les dejo esa carta para que luego la lean. La he copiado, la encontré en la Biblioteca Nacional y la he copiado tal cual está en el libro porque me parece precioso también poderla leer tal como la escribió Goya a su hijo. Venía de Francia esta carta, porque Goya se exilia en Francia, ¿ok? Bueno, ahora bien, vamos al meollo del asunto. ¿Dónde está el cráneo de Goya y por qué se lo quitaron? ¿Por qué le quitan la cabeza? ¿Por qué lo decapitan? No está totalmente claro a quién achacarle esta responsabilidad, ¿eh? Aquí entra ya la leyenda, ¿de acuerdo? Hay una primera pista con el cónsul que dice, a ver, yo creo que fue un ladrón, como dice en la carta que manda a España, un amador furibundo de notabilidades. Pero hay otra que es la más no común, porque todas están medio locas, pero hay otra que, digamos, es la que más ha corrido, ¿sí? Que trata sobre un pacto que hace un doctor con el mismísimo Goya y el doctor le dice, tú eres tan talentoso que tu cerebro tiene que estar impresionante, tiene que ser digno de estudio. Ajá. Por favor, permíteme extraer tu cerebro cuando mueras. Y en esta leyenda se dice que el médico y Goya pactan que cuando Goya muera, él le puede quitar la cabeza para extraer su cerebro y estudiarlo. Ajá. Bueno, esto viene de Jules Lafar, un amigo de Goya, ¿sí? Y bueno, se supone que pudo haber sido, porque de hecho hay estudios, no es para este historiando, ¿no? Donde se hace toda la simulación de la cabeza de Goya y no sé cuánto, y se estudia el cuadro que está en Zaragoza. Y dicen, pues las instrucciones del cuadro y lo que dice detrás y el cuadro mismo, como que tiene bastante similitud con el cráneo real de Goya. Entonces, sí que pudo ser no un ladrón aburrido, sí que pudo ser un médico que quiso el cráneo de Goya para su estudio, para el estudio del cerebro en realidad, ¿no? No del mismo cráneo. Y bueno, estábamos ahí en aquellas épocas, pues, con un auge bastante incrementado de la frenología y de la pseudociencia, que bueno, decían, a ver, es interesante todo esto del estudio, de los muertos, de todas estas cuestiones y de qué podríamos extraer del cerebro de un hombre tan notable. Ajá. De hecho, no es de extrañar que existieran estos acuerdos de personas que donaban a la ciencia sus cerebros para ser estudiados. La cosa es que aquí pues se trataba de Goya, ¿no? Y bueno, esta es la que finalmente pudo ser. Uno de los misterios, ¿no? De todo esto es el cuadro que les mencioné hace un momento, donde estamos viendo aquí abajo, ¿no? Está el lienzo por la parte delantera, por la parte posterior, están algunas anotaciones y al parecer este pintor sabía algo de la extracción de ese cerebro de Goya. Él lo pinta antes de que exhumaran a Goya. Entonces, por eso se cree que este pintor zaragozano sabía algo de lo que había sucedido con la cabeza de Goya. Este cuadro lo pueden ver en Zaragoza también, por supuesto. Otra versión, y la última, este es un cafecito que está ahí en Burdeos, que antes se llamaba Sol y Sombra, es como un barecín, ¿no? Dice, bueno, pues se supone que lo roban, lo profanan, lo roban eso, y lo ponen ahí, en este café, a donde iban muchísimos españoles de aquella diáspora que se había asentado en Burdeos, ¿no? Y ponen la cabeza, bueno, el cráneo más bien, de Goya, pues en un anaquén, hagan de cuenta, ¿no? Entre el ron y el whisky, ahí estaba el cráneo de Goya, lo dejan ahí y alguien después se lo da a los perros que pasan
por ahí callejeros. Eso es una leyendísima, pero existe, y si ustedes van a Burdeos, incluso pueden hacer un recorrido por todos los sitios a donde Goya pasó, vivió, disfrutó, y llegarán al sol y sombra. Ajá. Y finalmente tenemos que aunque el pobre de Goya pues no tenga una cabeza ahí dentro de su tumba, sí que hay muchas cabezas de Goya. La primera en la calle de Goya de Madrid, es una calle céntrica muy importante, ajá. Tenemos este busto, el primero. Después en el Parque de San Isidro tenemos el último, y por supuesto tenemos el Premio Cinematográfico Español, los Goya, ¿verdad? Que también tienen una cabeza. Es una paradoja, es una broma, es algo, no sabemos, son cosas del destino, que Goya haya sido decapitado, y sin embargo, tanto en España como en el cine, como en muchas otras representaciones artísticas, culturales y literarias, estemos llenos de cabezas de Goya. Y bueno, pues esto es lo que yo les quería compartir respecto de Goya. Espero les haya resultado interesante. Tiene su parte mágica y su parte sin resolver, que es lo que me parece que le da todavía un misterio, ¿no? Que sea algo con lo que seguramente el pintor esté muerto de risa y diga, nunca lo sabrán. Eso a mí me encanta. Bueno, por mi parte ha sido todo. Espero les haya gustado, y dejo a mis compañeros que sigan con el Historiando a Goya. Muy bien, pues creo que me toca, ¿verdad? ¿Ya puedes compartir pantalla también? Ok, entonces a ver, a la una. Yo les voy a platicar de la vida de nuestro biografiado del día de hoy. A ver, ahí se ve mejor. Pues ahí está, ¿no? Perfectísimo. Sale. Bueno, eh, vamos a platicar un poco de la vida y los tiempos de Goya, y ahorita les platico por qué es importante saber en qué época vivió, como cualquier persona, pero como algunas personas en particular, algunos artistas. Le puse a la presentación esta, sé lo que estás pensando, porque una de las características de Goya, que es uno de los más grandes retratistas de todos los tiempos, uno de los mejores retratistas, es que tenía esa penetración psicológica. Sus retratos, como vamos a ir viendo algunos, no son para quedar bien con los modelos. Goya ni hacía feo al bonito, ni bonito al feo. Era un hombre que más bien lo que hacía era retratar el alma, la mente, la personalidad de los retratados. Este es un autorretrato cuando Goya ya era un hombre de más de 60 años, y donde se pinta, pues como verán, no de una manera halagadora, sino de una manera muy realista. Eh, Aquí vemos un retrato de Tiburcio Pérez Cuervo, un jovenazo ahí al que retrató ya mayor, Goya en 1820. Y algunos críticos consideran que este es el primer retrato moderno. ¿Por qué? Porque como verán, los retratos oficiales, las posturas suelen ser más acartonadas, más rígidas. Y aquí hay un hombre que tiene los brazos cruzados, que está vestido para la época de manera un tanto informal, y que tiene una expresión que no es una expresión solemne, sino una expresión como medio divertida, como que conocía a Goya y se lo estaba pasando bien en su retrato. Es un retrato muy al natural, muy poco artificioso, como suelen ser los retratos oficiales, ¿no? Eh, Se considera también que Goya es el primer pintor moderno, precisamente por esta exploración psicológica y por una libertad de expresión que él se tomaba y que a muchos de sus modelos les gustaba, y que preferían ver esos retratos más vivos, más reales, que los que hacían los pintores, digamos, pues, de chamba, ¿no? Los que decían, bueno, vamos a sacar bonita a la señorita, pues está pagando muy bien su retrato, está feita, pero ahí le hacemos un Photoshop al óleo, ¿no? Y Goya no hacía esas cosas. Y lo otro es que su obra parece salirse del tiempo histórico en que fue creada, que esa es la marca de un gran artista. No importa de qué lugar nos está hablando,
un escritor, por ejemplo, o de dónde viene un músico y cuáles son las influencias de su país. El gran arte es aquel que proyecta dilemas, valores, percepciones universales y que se salen del tiempo. Una de las grandes biógrafas de Goya, Janine Barticle, dice, compárenlo con Jacques-Louis David, y Jacques-Louis David es este pintor de la coronación de Napoleón, que fue el pintor oficial del imperio napoleónico, y dice, fíjate cómo Jacques-Louis David es solo histórico, es un pintor que retrata la historia. Goya es un pintor contemporáneo, retrata al ser humano más allá de su coyuntura específica. Goya vivió en una época muy, muy turbulenta, sobre todo en la última parte de su vida. Nos contaba, bueno, hasta en Ultratumba fue agitada la época de Goya. Ya ven, su cabeza anda, quién sabe Dios dónde, danzando por ahí, su cadáver ha ido y venido, etcétera. Aquí están los tres reyes que le tocaron en vida a Goya, pintados por Goya. Estos son cuadros de él. Eh, ¿Cuál es el contexto histórico en el que se vive Goya? Pues es el suicidio de Borbónico, la destrucción de la monarquía, que fue pasando de un rey competente y trabajador, un rey dedicado a su función, a un señor libertino, frívolo y negligente y cornudo, y a un verdadero idiota, que fue el que perdió el imperio español Fernando VII. ¿Cuáles fueron, muy a grandes rasgos, porque no es una clase de historia de España, es una plática sobre Goya, pero es importantísimo entender su obra en el contexto histórico en que vivió? Carlos III era un rey muy ilustrado. En Nueva España resentimos el impacto de las reformas borbónicas. Y el gran pecado de este hombre que vemos a la izquierda, fíjense cómo a diferencia de su hijo y su nieto, él se hace retratar en una postura mucho más campechana, mucho más sencilla. No es este rey hierático, sino que es un señor que salió de cacería con su perro, que trae un guante en la mano, que tiene una expresión mucho más relajada, mucho más amable, ¿no? Con su tricornio ahí, esos pantalones como medios bombachos, y bueno, la gente salía a cazar así, y pues así era la cosa. El problema con Carlos III fue el voluntarismo tecnocrático. Él y un conjunto de ministros liberales que vamos a ir conociendo, porque muchos fueron importantísimos en la vida de Goya, eran gente muy ilustrada, gente que había absorbido las ideas de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, de toda esta generación de enciclopedistas y demás, y que querían una España moderna, una España puesta al día, una España más abierta, más ilustrada, pero lo imponían a rajatabla. Fue esta idea, a Benito Juárez y su gabinete le pasó un poco lo mismo en México. Pues sí, las ideas suenan muy bien, el problema es que los pueblos no siempre quieren lo que se les quiere imponer desde arriba. En cualquier caso, la España de Carlos III fue una España mucho mejor gobernada de lo que fue después, con un equipo de gente mucho más competente, mucho menos corrupta, mucho más dedicada a su trabajo. Pero pues el problema con las monarquías es que el carácter del primogénito pues es una lotería. Ese es el problema. Si no, pues estaría muy bien que hubiera reyes y estabilidad de largo plazo. El siguiente rey que vemos aquí en el cuadro del medio fue Carlos IV. Fue un hombre de una enorme frivolidad, una negligencia tremenda. Vamos a ver el desastre que fue su gobierno, que fue donde empezó a derrumbarse la monarquía española. Y ya luego llegó el primogénito de Carlos IV, con el cual tanto Carlos IV como su esposa, la reina, se llevaban fatal. Y Fernando VII, pues sí fue ya el oscurantismo, la incompetencia y la derrota de la monarquía borbónica. Híjole, aquí no veo bien lo que dice, le voy a quitar tantito la pantalla completa. En este sentido, hay dos tipos de artistas, aquellos cuya obra se realiza al margen del contexto político de su época. Ustedes no necesitan saber mucho
de qué estaba pasando en la vida de Goethe para poder leer Fausto o Werther o las afinidades selectivas, no son novelas políticas, no son novelas sociales realmente. No necesitan saber qué estaba ocurriendo en la Europa de fin del siglo XIX para entender a Van Gogh, porque Van Gogh tampoco es un pintor de la escena política, no es un crítico social, salvo en su primera época con los mineros de carbón, pero estas noches estrelladas y estos girasoles pues se entienden perfectamente. Pero hay otros artistas cuya obra solo se entiende cabalmente si tenemos una idea del contexto histórico en el que se desarrolla y del que se trata. Por ejemplo, para poder entender la obra de Víctor Hugo, sobre todo la novelística más que la poética, pues Los Miserables, el 93 y otras obras son obras fuertemente políticas y sociales que trascienden el cuentito, la historia de los avatares, de los personajes, ¿no? Diego Rivera, pues es otro pintor que manda mensajes políticos y su obra pictórica no es una obra, la más famosa, la muralista sobre todo, como la de Clemente Orozco y otros. Entonces, Francisco de Goya pertenece a este segundo grupo de personas que sí tienen en su obra un componente político-social y de crítica y de retrato muy fuerte. Hay que entender, para entender el desarrollo del arte de Goya, hay que entender cómo funcionaba esa corte, quiénes son los personajes que retrata y la transformación social. ¿Por qué? Porque Goya fue un hombre de la corte y de la academia. Fue pintor de cámara del rey Carlos IV y fue director honorario de la Academia de Artes de San Fernando. No era un protosocialista como luego la izquierda española quiso ver. Siempre los movimientos políticos andan buscando árboles genealógicos un tanto forzados. Goya no era este protoanarquista o socialista o revolucionario, era simplemente un hombre decente que se indignó ante las injusticias y las crueldades de su tiempo. ¿Qué era en este sentido Goya? Goya era un creyente católico, pero era un creyente muy anticlerical, como muchos liberales de su tiempo que consideraban que la Iglesia Católica Española traicionaba el mensaje de amor y fraternidad y perdón del cristianismo verdadero para ser un poder económico y político represor y retrógrado. Eh, Estaría padre si puedo ampliar, pero no puedo. Aquí está, miren. Vean este retrato de la familia de Carlos IV. Fernando VII está aquí a la izquierda, como con peluquín gris, vestido de azul. Está María Luisa de Parma, la reina, que era una mujer muy fea, y el resto de los parientes. Esto es cualquier cosa menos un retrato halagador. Miren nada más. Aquí están unos jóvenes, pues muy normalitos. Ahí está la tía del rey, la hermana del rey, perdón. Aquí están los dos infantes más chiquitos que las malas lenguas dicen que eran de Godoy. Ahorita vamos a ver quién era Godoy, porque estos dos niñitos pues no tienen la mandíbula borbónica. Y bueno, y esta señora era una señora sexualmente voraz, una libertina infiel y muy corrupta y muy malvada. Y fíjense cómo Goya no la pinta, no le ayuda a nada. La reina la pone así fellita como era, como una señora medio fodonga, pues sí muy emperifollada, pero realmente no parece reina de esas de cuento, va que la reina mala, que es lo que era. Aquí está el bebé, pues muy mono, la chica muy mona, y el rey, pues un rey X, un hombre frívolo ahí. Bueno, entonces, Goya es un pintor que desarrolla toda su carrera en contacto con las élites políticas de su tiempo y tiene acceso a muchos secretos de Estado y termina muy desencantado, como muchos artistas, de la política. Ahora ya no me quiere pasarla. Ahí está. Bueno, ahora sí. Habiendo situado un poco en el contexto y viendo que Goya es un pintor muy involucrado con su sociedad, no un pintor de Torre de Marfil, vamos a regresar a otro tema, que es la vida, sobre todo en la vida temprana de Goya, está llena de leyendas y mentiras. Eh, Efectivamente,
don Francisco nace en el pequeño poblado de Fuendetodos, que es un nombre muy bonito de pueblo, Fuendetodos en Aragón, el 30 de marzo de 1746, en esta casa que vemos en esta ilustración y que es un pequeñito museo de sitio de Goya. Como ven, es una casa pues, vieja, campesina, y a partir de ahí, como se conoce tan poco de la vida privada de Goya, es otra cosa que vamos a ver ahora, fue un hombre muy público que mantuvo su vida privada a piedra y lodo, escondida. Por ejemplo, de su esposa sabemos muy poquito de cómo era, de qué clase de persona era, no tenemos mucha idea. Y se le creó la leyenda de El Pastorcillo, este muchachito rural que había crecido en el campo, pastoreando ovejas, que venía, bueno, todo eso es una mentira. Goya nace en Fuendetodos porque de ahí era la familia de su madre. Eh, y realmente desde que era un niño de meses se cría en Zaragoza. Goya es un hombre urbano, es un hombre de la ciudad, no un hombre del campo. Su padre era dorador, ponía dorados en retablos y muebles y marcos y demás, es decir, era un artesano especializado, un artesano calificado. No fueron ricos de ninguna manera, pero tampoco fueron pobres, fue una especie de clase media de artesanos y Goya creció rodeado de pintores, escultores, arquitectos y decoradores. El papá se lo llevaba a que lo acompañara a chambear y él creció en ese medio artístico popular, en el medio artístico clerical. El principal empleador de estos personajes pues era la Iglesia Católica. Y desde luego pues va adquiriendo esas habilidades y ese conocimiento del medio. En 1700 sabemos muy poco, insisto, y esto lo voy a recordar varias veces, hay muchos detalles de la vida íntima, privada, familiar de Goya que no se conocen. Lo que se conoce es lo público. En 1759, es decir, a los 13 años de edad, entra como aprendiz en el taller de un pintor llamado José Luzán en Zaragoza. Sabemos también, aquí está Zaragoza, este es el Pilar más o menos a principios del siglo XIX, aquí arriba a la izquierda, justo antes de las invasiones napoleónicas. Aquí está el Pilar, como es ahora. Yo no conozco Zaragoza, pero pues me da muchas ganas porque se ve que hay cosas muy interesantes y muy bonitas que ver. Y esta iglesia pues, se ve espectacular. En los años de 1760, Goya hace exámenes para obtener unas becas de la Academia de San Fernando, pero siempre reprueba. Nunca lo eligen para esas becas porque pues no era rebeldón, no le gustaba este estilo. Y en esa época, pues la academia estaba muy osificada, ¿no? Buscaban lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y bueno, hay muy poca información sobre esta época. Aquí está Martín Zapater, que vivió de 1747 a 1803. ¿Por qué es importante este personaje? Este fue el verdadero amigo del alma de Goya desde que eran unos rapazuelos correteando por las plazas de Zaragoza, que fueron amiguitos, era un año menor, Martín Zapater, y fueron íntimos amigos. Zapater, a pesar de también ser de clase media, llegó a ser un comerciante muy rico, muy rico, y un hombre que siempre vio por la familia de Goya en Zaragoza. Y es muy importante porque las cartas de Goya a Zapater son la principal fuente, cuando no la única, fuente de información sobre la vida privada y el carácter de Goya. Este era su cuate, su compa, su compinche, con él habla como hablamos con los amigos, los hombres en la cantina, de manera muy desenfadada, de manera muy personal. Las cartas a veces son difíciles de entender porque hablan de cosas que no sabemos a qué se están refiriendo y que entre ellos se entendían, ¿no? Saben de qué están platicando. Y entonces las cartas a Zapater son un verdadero tesoro por eso, porque si no existieran, si se hubieran perdido las cartas a Martín Zapater, sabríamos prácticamente nada de la vida íntima de Goya, salvo al final cuando se cartea con sus hijos y otra gente, con su hijo realmente. A ver, y esto es bien importante para poder entender a Goya.
Goya era un hombre del pueblo, no era un hombre muy culto, su ortografía era perfecta, le atina a todos los errores que se pueden cometer en una frase o en un párrafo. Era un hombre que leía poco, que no le gustaba escribir, lo cual es una pena precisamente porque nos dejó pocas cartas comparado con gente como Flaubert, por ejemplo, que escribió 20,000 cartas, ¿no? Y las guardó. Goya tenía una ortografía terrible, no le gustaba escribir. Y otra cosa que decepciona mucho a los críticos de arte es que en sus cartas no habla de su obra, no habla de su inspiración y de cuál es su teoría de la composición y el color, nada de eso. En las cartas de Goya se habla de cacería, era un verdadero fanático de ir de cacería como hombre de campo. Habla de sus perros nuevos, de los caballos y las mulas que compra, habla mucho de chorizo. Se ve que le fascinaban los chorizos y el vino, y entonces platica mucho de mucha cosa coloquial y nos transmite poca información intelectual. Es Goya, pues, no un intelectual realmente, sí en el sentido de que era un gran artista, pero no de que fuera un hombre de círculos intelectuales elitistas, como muchos escritores y artistas del siglo XVIII. Su contemporáneo, Thomas Gainsborough, por ejemplo, en Inglaterra, esta generación de retratistas ingleses, pues se llevaban con el doctor Samuel Johnson y con el historiador Gibbon, etc. Aquí no, este era un hombre de tasca, no de restaurante de altos vuelos. En 1770-71, de alguna manera logra irse a Roma, pasa un poco más de un año estudiando en Roma, estudia grabado con Piranesi, que era un veneciano, que era el gran maestro de la técnica y el arte del grabado. Ya sabemos todos que Goya hizo obras maestras en litografías, en aguatintas, aguafuertes y demás. Y de regreso en España, empieza a tener sus primeros éxitos en Zaragoza, donde decora la Capilla del Pilar. Aquí hay un retrato de una de las pinturas que realizó para la Capilla del Pilar, para los techos de esta capilla, y ya empezamos a ver un uso del color y la forma pues que van a caracterizar a Goya. Esta todavía es una pintura un tanto convencional, pero ya empieza a verse ciertos rasgos del estilo propio de Goya. Bueno, como ya nos platicó Esperanza, en 1773 se casa con la señora que sale ya a los 50 años aquí a la izquierda, Josefa Valleu. Esa pintura que enseñó Esperanza de Josefa Valleu es muy controvertida porque los especialistas dicen que puede ser ella o puede ser Leocadia Weiss, la compañera de los últimos años de Goya cuando ya era viudo. Pero vayan ustedes a saber. El que sí se sabe que es Josefa Valleu es ese de la izquierda, y prácticamente es el único retrato autentificado de esta mujer, que era una mujer muy privada, una mujer muy de su casa, muy poco amiga de la publicidad. Tuvieron muchos hijos y todos se murieron de niñitos, excepto el último, Francisco Javier. Esta señorita era hermana menor de un señor que se llamaba Francisco Valleu, o Valleu, que era un pintor muy famoso, que fue maestro, mecenas, cuñado, pero sobre todo rival de Goya. Cuando uno lee la biografía de Goya, pues no siente mucha simpatía por este personaje, que lo ayudó mucho, le consiguió muchas chambas, lo protegió, pero siempre supo que no podía competir en calidad y en genio con Goya, y entonces luego le metía el pie también por envidioso, y era un tipo pues, poco agradable. Estos años, los 76 a 80, son cruciales en la vida de España. Empiezan aquí las turbulencias. Los primeros 30 años de vida de Goya transcurren en el régimen estable, próspero, razonablemente ilustrado de Carlos III, pero aquí se empieza a venir la noche. La guerra de independencia con Estados Unidos genera un gran problema en Europa. España entra en guerra con Inglaterra, y es el ministerio de Florida Blanca, uno de los ilustrados de Carlos III.
Llega entonces esta generación de ministros ilustrados, todos los cuales van a ser importantísimos en la vida de Goya. Son sus protectores, son sus mecenas, son los que le hacen encargos, los que lo protegen, los que lo promueven en la academia, es en las tertulias, el mayor nivel intelectual que alcanza Goya en sus relaciones sociales es con estos personajes, que fueron escritores, que fueron historiadores, que fueron gente muy culta y de muy alto nivel. Aquí vemos a la izquierda, estos son retratos de Goya, por supuesto los retrató a todos sus camaradas. Aquí a la izquierda está Gaspar Melchor de Jovellanos, uno de los gigantes de la ilustración española, un tipazo, un hombre que valdría mucho la pena conocer y recuperar. Aquí lo vemos ya más viejón, más desilusionado de la política, de todo lo que se va deteriorando. En medio está Seán Bermúdez, un gran historiador del arte y funcionario de la corona española, y a la derecha está Francisco Cabarrús, que fue el fundador del Banco Nacional de San Carlos, que fue un hombre que se hizo impresionantemente millonario e influyente y que fue siempre también amigo y protector de Goya. Todos estos más Bernardo Iriarte, más Campomanes, forman una generación muy brillante de funcionarios e intelectuales de la corona española. Ellos ayudan a que finalmente en 1780 Goya sea admitido por la Academia de Bellas Artes de San Fernando y toda esta época empieza a florecer Goya, a tener mucho dinero, a tener muchos encargos, a hacer retratos magistrales como estos que vemos aquí y muchos otros. Una de las primeras chambas que consigue Goya es hacer lo que le llamaban cartones para tapices, para la Casa Real, para el Banco de San Carlos, para el Palacio Real de Madrid, para el Escorial y para otros palacios, y lo que hace es estas pinturas que luego se transforman en tapices. Este es uno de los más famosos que nunca se llegó a hacer tapiz, se quedó en la parte pictórica, y es esta vista preciosa de Madrid. Este es el Prado de San Isidro, que ya mencionaba Esperanza también, durante una romería o fiesta, que hay un picnic con esteroides muy grande, todo el mundo está muy elegante tomando el sol en las riberas del río. Y hay muchos tapices, cartones para tapices. Goya odiaba esta chamba, la odiaba, pero bueno, le salía muy bien. En 1788 comienza el principio del fin de la España imperial. Muere Carlos III en un año terriblemente inoportuno, un año antes de la Revolución Francesa. Se nos muere el rey bueno, el rey que funcionaba. Hay crisis económica ese año, hay sequía, hay epidemias, hay un gran despilfarro, especulación, descontento. Es el fin de una época y es el fin de la buena época de España. Van a venir aquí en adelante hasta la muerte de Goya años muy tristes, muy oscuros y muy violentos. ¿Por qué? Pues en parte porque se viene un relajo terrible en Europa con la Revolución Francesa. Justo en ese año Goya es ascendido a pintor de cámara del rey y hay el triunvirato de Jovellanos, Cabarrús e Iriarte es despedido. Se echan a este trío de diplomáticos, financieros, funcionarios experimentados y entran a gobernar estos dos infames personajes. A Carlos IV en la monarquía le importaba un comino, a él le gustaba la cacería y la flojera. Y entonces gobernaba la reina María Luisa de Parma, retratada por Goya aquí a su izquierda, que esta mujer que tenía un amante que está aquí a la derecha, pintado por Goya, Manuel Godoy. Y este dúo dinámico de nefastos hicieron trizas la monarquía española. Por frívolos, por corruptísimos. Manuel Godoy tenía 25 años cuando María Luisa de Parma lo hizo primer ministro virtual. Era un galancete, un oficial de extremeño, pues terrible, un muchacho de 25 años venido a más. Carlos IV lo trataba como a un hijo. Ahí vamos a ver escenas luego, cuando los destronan, en los que la reina le dice, en un pleito, le dice a Fernando VII, enfrente de Napoleón, bastardo, eres un bastardo. Y pues, cuando una madre dice eso,
pues la demás gente dice, pues bueno, pues si tú lo dices, ¿verdad? Querían más a Godoy que a Fernando VII. El rey también, a sabiendas de que era un cornudazo, lo tuvo. Bueno, el caso es que estos dos personajes empiezan a dar al traste con las finanzas del reino, persiguen a sus enemigos, dan contratos, ahora sí que por asignación directa a los cuates y hacen un destrozo monumental. Aquí está, en este momento, Goya tiene que buscarse mecenas. Carlos IV y María Luisa de Parma al principio no lo quieren, y no lo quieren porque era protegido de los liberales ilustrados. Y entonces empiezan a venir clientes de la nobleza. Una de las más importantes fue la señorita duquesa de Alba. La duquesa de Alba, que está retratada aquí a la izquierda, con su perrito, eh, con un vestido blanco con vivos en rojo. Y a la derecha está el misteriosísimo personaje que fue retratada, vestida y desnuda por Goya. Y aquí quiero decirles una cosa. Siempre se ha dicho que la de la izquierda, que la duquesa de Alba, es la modelo de las majas, pero hoy en día los historiadores del arte coinciden en que no es así. Por muy libertina que fuera la duquesa de Alba, que lo era, es muy poco probable que una duquesa de las familias de más alta alcurnia se hubiese prestado a posar en estas poses y pues sobre todo sin el vestidín. Los historiadores creen que Pepita Tudó, la amante de Manuel Godoy, es la verdadera modelo. Godoy compró la casa de Goya en la calle del Desengaño, ¿no?, para dársela a Pepita Tudó, que era su amante, porque el amante de la reina tenía otras amantes grotescas. Eh, ¿Qué pasa en esta época cuando se van los liberales? Goya vive muy frustrado, y vive muy frustrado porque sabe que no hay colegas que le lleguen ni a la suela de los zapatos, pero a los que miden con el mismo rasero. Goya tiene la mala fortuna de no crecer en un ambiente de escuela. A diferencia de los impresionistas, que crecieron juntos, que se alimentaron juntos, de los renacentistas florentinos y romanos, Goya creció solito. Es un artista muy, muy solitario, que no tiene colegas de su nivel con los cuales aprender. Eh, Goya en sus retratos, y eso lo dicen mucho los historiadores del arte, refleja la simpatía o antipatía por los modelos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. No pertenece a ninguna escuela, no crea escuela. Goya no tiene discípulos, no tiene seguidores, es demasiado original. Tuvo algunos ayudantes, pero no destacaron realmente. Bueno, en 1792, entre turbulencias, intrigas y cambios de gobierno, se viene el terror en Francia. Hay una crisis financiera porque el Banco de San Carlos está todo revuelto con las finanzas francesas. Para 1797, Goya se queda sordo, empieza ya a no oír. En 1799, ya muy decepcionado de la época que le toca vivir, graba Los Caprichos, y Los Caprichos son un hecho crucial en la historia social y cultural de Europa. Es un destello de libertad de expresión en medio de la represión desatada por Godoy y María Luisa de Parma. Están firmados, cosa que es muy rara para las obras de crítica social, porque era muy peligroso, y son contemporáneos a los hechos que describen. Eh, Aquí están tres ejemplos de Los Caprichos, que fustigan los vicios sociales de la época de manera satírica. No son cosas bonitas, no son cosas lindas, son piezas, son armas en una lucha en contra del oscurantismo y el vicio y la corrupción. La reacción a la Revolución Francesa es pánico entre las aristocracias de Europa, y particularmente en España desatan a la Inquisición una fuerte censura, la destitución de Jovellanos otra vez cuando regresa. Y en medio de todo este relajo, Goya es nombrado primer pintor de cámara con un sueldo muy importante de 50,000 reales al año.
Estos años, pues a él le va muy bien de dinero. Entre 1802 y 1805 pinta por lo menos 30 retratos magistrales. Decían que cada retrato de Goya es una biografía. A su izquierda está el Marqués de San Andrés, que era uno de los grandes personajes de la aristocracia liberal, que lo ven ahí retratado también de manera muy relajada. Este señor del medio era el embajador de Francia, que a lo que se dedicó fundamentalmente fue a conseguirse novias españolas. Hubo muchos rumores ahí de romances muy aventurados. Y aquí a la derecha les voy a ampliar este cuadro. Estos son los duques de Osuna, una familia de aristócratas muy ilustres que fueron toda la vida, incluso los niñitos cuando crecieron, fueron protectores de Goya. Le dieron mucho trabajo siempre, les adornó sus castillos, les hizo muchas obras a esta familia Osuna. El detalle que vale mucho la pena que vean es el carrito que jala el niño, el pequeñito, el bebé. Miren el carrito. Ese es el carrito con el que jugaba el duquecito de Osuna, pues no había de otros, ¿no? Está muy bonito el retrato. A esto se ve, por ejemplo, que los quiere. Retrata una familia en la que se están tocando, en la que están juntos, y a los que Goya les tenía mucho agradecimiento y simpatía por ellos, ¿no? Eh, Ay, ya no se me fue. Ahí está. Ok, pues esta época es buena para Goya, pero luego viene el horror. En 1808, las fuerzas napoleónicas invaden Francia. Me podría explayar contándoles la cadena de errores y estupideces que cometieron tanto Carlos IV como su esposa, como el amante, como el hijo, y cómo hicieron una chafada de trabajo y de repente ya tenían encima a las puertas de Madrid a los franceses. Hay la invasión y la ocupación napoleónica, es una época horrenda de matanzas, de mucha hambre, de mucha miseria, lo pasa fatal todo el mundo. Hay lugares como Zaragoza donde la matanza es terrible, hay una destrucción brutal en Zaragoza, porque era el paso de Francia hacia Madrid. Aquí está pues esta enorme obra inmortal de Goya, que son los fusilamientos del 2 de mayo, donde este es un trabajo de denuncia. Esta obra con el fraile a la izquierda, porque hubo frailes que se pusieron a Napoleón. Aquí está este hombre agarrándose la cara, el fusilamiento, es el retrato de este horror. Para colmo de males, en esta época, en 1812, muere Josefa, la esposa de Goya, no sabemos de qué, no sabemos en qué circunstancias, y queda solamente Javier, el menor de los muchos hijos de los Goya, que se convierte en el único hijo sobreviviente y como correctamente decía Esperanza, afortunadamente hay una buena relación padre-hijo, que es muy importante pues para los dos. ¿Qué decía Goya de la invasión napoleónica? Pues que más que un conflicto entre naciones, fue una expedición de bandidaje a gran escala. Él hace luego estos grabados terribles de los desastres de la guerra, donde expresa toda la crueldad, toda la miseria humana, todo el dolor, toda la bajeza que se expresa en los momentos de guerra. Son grabados muy fuertes, muy dolorosos de ver, no hay concesiones, no glorifica la guerra como Napoleón, este guerrero tal, glorioso, no, es la guerra, es los desastres, los horrores, todas las violaciones, hubo muchas violaciones, como suele ocurrir lamentablemente en estos procesos. Y Goya, que es un hombre muy valiente, no es un pintor de adornitos, no es un pintor esteticista, es un pintor muy involucrado con las turbulencias de su tiempo y no se queda callado. Y eso le ocasiona problemas y se gana el respeto de los conocedores. 1814, en 1820 regresa Fernando VII, hace un desastre total de gobierno, hay mucha hambre, hay mucha crisis. En estos años Goya empieza a recurrir cada vez más a los grabados, porque esas los podía imprimir muchísimas copias y venderlos al público.
y no tener que estar dependiendo de los encargos de los ricos y los nobles que, pues en años de crisis, pues encargan menos pinturas para sus comedores y menos retratos de sus hijitas, porque andaban perdiendo sus bienes en la represión borbónica. Entonces saca estas series, la de Tauromaquia, hay dos ejemplos arriba, que son la historia de las corridas de toros en grabados, son obviamente obras magistrales de Goya, y luego Los Disparates, otra obra de crítica social muy fuerte, con esta imaginería que es posible ver en museos como el Prado y muchos otros, como con monstruos, como con seres grotescos, cosas que denuncian los vicios de su época. En 1819, Goya adquiere la Quinta del Sordo, esa casa que ya no existe más, estaba en el barrio de Carabanchel Bajo. En ese entonces era una zona suburbana, semirural, ya está totalmente absorbida por Madrid, y por primera vez es propietario rural, que era una vieja ambición de Goya. En 1820 al 23 se le llama el trienio constitucionalista. Por un breve periodo de 3 años se hace un gobierno constitucional, después de que apresan a Fernando VII en Cádiz. La gente estaba ya harta de la incompetencia de este hombre. Desgraciadamente, el trienio constitucionalista resulta ser otra época de muchísima inestabilidad. Hay 31 cambios ministeriales en estos 3 años. Ministros van, ministros vienen, es un fracaso. En estos años, Goya, enterrado en la Quinta del Sordo, muy amargado con la situación de España, viudo, un tanto solo, sordo, empieza a pintar las pinturas negras que muchos hemos visto en esta sala maravillosa del Prado, donde se exponen. Arriba a su izquierda está el Gran Cabrón, que es esta escena de un aquelarre de brujas, con una especie de diablo en forma de macho cabrío. A la derecha está este pleito a garrotazos, que pudiera ser Caín y Abel o cualquier ser humano que dirime sus diferencias a golpes de manera brutal. A la izquierda está Saturno devorando a su hija, a sus hijos. Abajo de la derecha está esta famosísima pintura del perrito, que tanto nos gusta, y que son estas pinturas un tanto oscuras, muy enigmáticas. Estaban en las paredes de la Quinta del Sordo, luego las trasladaron a lienzo, sepa Dios cómo se haga eso, a lo mejor Lupita o alguien más sabe, pero el caso es que la salvaron ahí de la destrucción en la Quinta del Sordo. Así estaba decorada su sala y su estudio, en estas pinturas que no son pinturas bonitas, que no son pinturas alegres ni decorativas, son la expresión de el terrible dolor, la indignación y la frustración de un buen hombre ante el desastre en que se estaba convirtiendo su patria. Fracasa el gobierno constitucionalista. En 1823 regresa el absolutismo de Fernando VII, ya paranoico, desatado, un gobierno de una incompetencia brutal. Otra vez ministros van, ministros vienen. eh, eh, ya los padres los exilia a Roma, gobierna solo, es un hombre muy, muy, muy inseguro, muy tonto, muy corrupto, que básicamente se dedica a vengarse de sus enemigos, reales o imaginarios. Tanto Rusia como Francia como Inglaterra le dicen: ya párale a la represión y ponte a gobernar. Esto es un desastre. En América empezaron las guerras de independencia. La respuesta de Fernando VII fue muy, muy tonta, ya no había para atrás, no supo negociar una comunidad de estados hispánicos como sí sabrían hacerlo luego los ingleses.
se le desmorona todo el imperio español a este hombre y se queda pues con Cuba, Puerto Rico y Filipinas, de todo lo que fue el imperio español. Y Goya está aquí un tanto retirado, agarra las chambas que puede, sus amigos lo protegen, lo ayudan porque ya cambió la moda en los retratos y empieza a escasearle el trabajo, pero él fue un hombre muy previsor con el dinero. Muy pronto, en cuanto le empezó a ir bien, sacó para él y para su esposa estos como fondos de inversión de rentas vitalicias, invirtió sabiamente, compró la casa de la calle del Desengaño y luego la de Valverde 15, y no fue un hombre pobre nunca, porque fue muy trabajador y muy inteligente con el dinero, como buen aragonés, según la fama que tienen en España. Finalmente, la situación llega a un grado tal de deterioro que muchísimos españoles que pueden hacerlo huyen de la madre patria y se van a exiliar a Francia, a Burdeos, muchos otros a París y algunas otras ciudades. Goya tiene la mala fortuna de pasar sus últimos 4 años de vida fuera de España, no en una situación económicamente mala, pero pues el exilio nunca es padre y menos en la vejez, ¿no? Cuando uno ya quiere, él quería pasar sus últimos días en la Quinta del Sordo, en su casa campestre, tener su departamento en Madrid, poder vivir tranquilo y no le fue dado porque la situación política se fue tornando ya desastrosa y caótica. Muere el 16 de abril de 1828. Aquí a la izquierda vemos un autorretrato muy conmovedor que le dedicó a su médico Arrieta. Es Goya autorretratado moribundo con el médico que le está dando ahí una medicina, una poción, y se lo regaló al médico como testimonio de gratitud porque en esa ocasión lo salvó de la muerte. Pero bueno, murió de 82 años, una edad muy avanzada para la época. Los últimos años estuvo acompañado, aquí a la derecha está Leocadia Weiss, que estaba bien Leocadia, por cierto, y de la que se rumoró que fue amante de Goya. Esto es muy poco probable. Goya era un hombre ya viejo, enfermo. Esta mujer tenía una hija que había tenido quién sabe con quién, Rosarito Weiss. También las malas lenguas dijeron que era hija de Goya, cosa extremadamente poco probable. De hecho, ni a Leocadia ni a Rosario les dejó nada en su herencia, absolutamente nada, pero ellas vivieron medio refugiadas con él, medio ayudándole a pasar sus últimos años. Ella era prima de Gumersinda, la nuera de Goya, no se llevaban bien entre ellas, así ocurre luego en esas familias. Pero bueno, pasó sus últimos años ahí con esta mujer. Este chico del medio es el nieto de Goya, se me acaba de escapar el nombre, a ver si ahorita Esperanza se acuerda, pero este muchachito que era el único hijo del único hijo de Mariano Goya. Mariano Goya es el niñito que vemos aquí en un retrato muy lindo, el abuelo lo quería mucho, mucho, el abuelo le heredó la Quinta del Sordo a Mariano, a su nieto. Fíjense qué interesante. Cuando empieza la invasión napoleónica y la represión luego de Fernando VII, Goya le hereda en vida a Javier y a su esposa para que no le puedan quitar las cosas. Parte su fortuna en dos, él se queda con el dinero líquido y le deja las propiedades a Javier, que si hubiera sido un mal hijo despoja al padre, para proteger esas propiedades de la represión. Y luego, cuando se vienen las cosas feas, él le cede en vida la Quinta del Sordo a su nieto, porque tiene miedo que Fernando VII y sus ministros salvajes lo expropien. Y este niñito heredó esa quinta, y bueno, pues fue el nieto muy querido de Goya. Y aquí termina mi exposición y yo les agradezco su atención. Muchísimas gracias, Guillermo. Qué barbaridad. Cuántas cosas de Goya, ¿verdad? Preguntas, preguntas.
Murió sordo, no sé si lo comentaste también, que fue una de las cuestiones que distinguen los últimos años de vida del pintor. Pues ni tan los últimos, porque él se quedó sordo desde Sí, 1779, fue sordo relativamente joven. sí, empezó a Este, perder la audición sí, y acabó ya, como se dice, así más es, sordo que una tapia. Muy así triste, es, ¿no? sí. Bueno, no se quedó ciego, porque también padeció hubiera sido peor para él como pintor. Dicen que los últimos grabados los pintaba ya con lupa. Padeció de catarata, pero bueno, es que a los 82 años y más en esa época, pues, Exacto. pues así pasaba, ¿no? Así pasaba, exactamente. No tenían grandes remedios, pero bueno, forma parte de esta leyenda de Goya, ¿no? Toda la forma en la que vive, muere y cómo termina. En fin, y ahora nos vamos a otro tema que tiene también muchísimo que ver, sobre todo los grabados, ahí lo estamos viendo, los estamos viendo ya, con Lupita, la tauromaquia, Goya. Estos seguramente los han visto, los goyescos, que ahora vamos a saber de qué se trata y si es o no patrimonio cultural, porque nos lo pone entrecomillado. Hola, buenos días. Pues sí, muchas gracias por estar aquí. Eh, yo pensaba hablar de alguna plaza de toros, entonces estuve averiguando un poco de las ventas, un poco de la maestranza, que bueno, a mí sí me gusta la fiesta brava. Creo que ahora no tanto, porque bueno, pues he entendido que hay que defender a los animales, pero bueno, en mi juventud iba y los novios y pues era parte del encanto de la fiesta, ¿no? Que además, pues la fiesta es muy vistosa, muy atractiva y desde el paseillo es como muy padre, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede? Cuando empezamos a hablar, mi imagen de Goya, digamos, cuando desde chica fue esta serie de la tauromaquia, que además pues ha venido en varias ocasiones a México, o digamos, son compendios que se hicieron muchos facsímiles, yo creo que se llaman así, copias de los grabados originales, y hay colecciones no solo en el Prado, sino en muchos museos. Aquí en México, hace como en 2015, 2016, estuvo en el Museo de San Carlos, varios grabados de él, pero la serie completa de la tauromaquia, y bueno, era un deleite estar por ahí. Entonces, bueno, finalmente, si estamos hablando que es mi tema, el del patrimonio, pues dije, vamos a tratar esto. No quisiera caer en una polémica, aunque bueno, claro que se reciben todos sus comentarios. Ya me sucedió hace varios años en la UNAM, en un diplomado de patrimonio cultural que tengo el gusto de coordinar. Los suspendí por pandemia, yo creo que para el año que entra estaremos nuevamente. Y bueno, fue un experto en tauromaquia y nos fue muy mal. Los alumnos lloraban, se peleaban, le mentaron a madre. Y pues creo que sí es un tema muy polémico, muy difícil de afrontar. Pero bueno, de que es patrimonio, y ahorita vamos a ver la definición de patrimonio. Y bueno, es sus orígenes, digamos, ya mundiales o conocidos en todos lados, es desde la época romana, y es una característica muy importante de la fiesta, de los países y de las representaciones. Entonces, pues creo que sí es patrimonio cultural, para mí personalmente, independientemente que, como la UNESCO ha hecho recientemente, no lo acepta dentro del listado de patrimonio, dentro de la lista de patrimonio mundial, por evidentes razones, ¿no? Aquí está, bueno, aquí está la serie o algunos grabados que me gustan mucho. Hay aguatintas y punta seca, son dos técnicas del grabado, y en especial estos me gustan mucho. Aquí repito uno de los que presentó Guillermo, y pues si tienen oportunidad, métanse, si ven por ahí que se está exhibiendo nuevamente, lo han hecho en varias ocasiones en México, no dejen de disfrutarlo. La técnica es maravillosa, blanco y negro o sepias. Entonces es increíble lo que puede lograr hoy
comparativamente con toda la tecnología de hoy y Photoshop y animaciones, el grabado son pocas líneas y lo dice todo, ¿no? Entonces, bueno, lo que les comentaba, ¿qué es patrimonio cultural? Dice usos, representaciones, expresiones. Esta es la descripción, digamos, de la definición de patrimonio cultural de la UNESCO, y habla específicamente, dice, parte integral dice, los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Entonces, pues creo que el reconocer el patrimonio cultural de cada quien, pues va desde no sé, aquí tengo, ¿no? Un cuadro de casa de mis abuelos o una foto que quiero guardar, porque es importante para mí, ¿no? Entonces es parte integrante, es lo que dice, ¿no? Técnicas, instrumentos, en este caso instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales inherentes a las comunidades, ¿no? A la comunidad española, evidentemente la Fiesta Brava, la lidia, que también se llama así, pues es muy importante y es parte de su patrimonio. Ha habido muchos cambios, lo veremos al final, para evitar el sufrimiento animal, afortunadamente, pero bueno, al igual que las peleas de gallos, la presencia de los animales salvajes en los circos, pues no sé, las ballenas y los delfines en los acuarios, sí se está evitando mucho. Los caballos, por ejemplo, ¿no? En los países nórdicos allá practican la equitación con un caballito de madera, ¿no? Y así pueden ver los concursos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la definición de patrimonio cultural de la UNESCO, nos hable, digamos, caería en este inciso B, que serían las artes del espectáculo. Todo el mundo lo ha representado, no solo Goya. Este es una pintura de Van Gogh, ¿sí? En la parte sur de Francia, tanto en el sureste como en el suroeste, hay una gran afición por la lidia, por la tauromaquia. Es un poquito diferente a la española, sin embargo, bueno, y ahora está tomando mucho más poder, porque como en Cataluña ya se prohibieron las corridas de toro, lo que hacen es se cruzan los Pirineos y están del otro lado, ¿no? Pero esto es un Van Gogh que se llama Arenales, y ahí vemos las suertes, ¿no? Ahí vemos el ruedo, vemos los personajes, y nuevamente como Van Gogh, como Goya, una representación muy costumbrista de la fiesta. No solo en pintura o en expresiones artísticas, ¿no? Aquí cierran las calles, ¿no? Este es un poblado en Galicia, no tengo por aquí el nombre, pero pues cierran la calle y hacen el ruedo. Una vez al año tienen sus corridas con la fiesta patronal, y la calle, bueno, desmontan el ruedo, digamos, y vuelve a ser parte de una plaza normal, ¿no? Pero no se pierden de tener el espectáculo. Por ahí vamos a hablar de algo que sí creo que es patrimonio aquí en México, en Colima, en el estado de Colima. Al igual que aquí, se arma cada año una plaza de toros, se llama La Petatera, y vamos a ver un videíto pequeño para que lo consideren, y pues de qué es patrimonio, para mí es patrimonio. Aquí está lo que les decía, la polémica, no quiero entrar en más, esto se va a quedar grabado. Dicen los españoles taurinos, digamos, que van en pro, dicen que no se ha defendido suficientemente, ¿no? Eso lo dicen también los franceses, que han tenido mucho éxito con sus plazas que siempre se les llenan, ¿no? Y hacen la corrida o la fiesta completa con los 3/3. Ahorita vemos cómo se compone una corrida, y sí matan al final al animal, lo matan con un puyazo, como dicen, ¿no? Y en Portugal fue el primer lugar, 2006, que se suspendió la muerte del toro en la plaza, digamos, en el ruedo. Sí lo matan posteriormente, lo matan, una persona que se conoce como el matarife, lo hace, pero sin hacer un sufrimiento, y se evitan también las banderillas en algunos casos, y los picadores también, ¿no?
un poquito de historia de la tauromaquia en la Nueva España. En España empezamos en 1529, que es la primera corrida, ¿sí? Donde se conmemora la toma de Tenochtitlán. Recordemos que Hernán Cortés fue un importante ganadero, como fue en muchas cosas, ¿no? Y ahorita que hablaban de los restos de Goya que van y vienen, bueno, pues yo creo que también se identificaban los restos de Hernán Cortés, dicen que también van y vienen. Ahorita estamos en la alcaldía, estoy participando en la alcaldía Coyoacán, estamos preparando un texto y uno de ellos se trata de Hernán Cortés y todo lo que hacía, entre ellos esto de ser ganadero y agricultor, y tenía pues el marquesado de que llegaba hasta Oaxaca, incluyendo Coyoacán, y por eso estamos ahí trabajando, pero lo que es muy importante es que, bueno, fue de los primeros en importar, digamos, toros de lidia, ¿no? Se hace la primera corrida en la fiesta de San Hipólito, con siete toros, a diferencia de actualmente se hace con 6, a menos de que regalen uno, ¿no? Seguimos hablando, siglo XVI, las corridas se llevaban a cabo en la Plaza de Armas, es decir, en el Zócalo, y en la Plaza de Volador. La Plaza del Volador es lo que hoy es la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En los siglos XVIII y XIX, ahora sí, digamos, no era tan cruento y se enfrentaba el animal a caballo, ¿no? Un poquito lo que hacen los grandes rejoneadores, ¿no? En el siglo XVII y XVIII sí era a pie, frente a frente. Miguel Hidalgo fue ganadero, ¿sí? Y organizaban corridas de toros en la Plaza de los Gallos. Por eso hay una plaza importante en San Miguel de Allende, que si bien es pequeña y quedó además como rodeada o pues circunscrita a muchos otros edificios, quedó encerradita, digamos. Es muy, muy importante en la fiesta de San Miguel. Las corridas de toros siguen siendo algo de lo más importante que se da. Y bueno, ya Juárez y Carranza prohíben las corridas, sin embargo, luego las vuelven a abrir, porque finalmente prohibidas, pero se hacían, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito cuáles han sido, esta parte de la que me corresponde siempre, es los inmuebles que hemos tenido. Voy a hablar únicamente de Ciudad de México, y pues todos conocemos la historia de que el hoy Palacio de Hierro, que se encuentra en la Condesa, en la calle de Oaxaca y Valladolid, yo creo, y Durango, es actualmente el Palacio de Hierro. Ahí estaba la Plaza de Toros Condesa. Aquí podemos ver el Parque México y la Plaza de Toros Condesa, ¿no? Que hoy es el Palacio de Hierro. Aquí a la izquierda vemos el coso máximo, que le llaman la Plaza de Toros México, que puede albergar 100,000 espectadores. Ahí, este cuadrito, si lo pueden ver después con detenimiento, habla de los grandes toreros reconocidos, las partes de una plaza de toros. Hoy en día las corridas están suspendidas en la plaza de toros. Teóricamente es por movimientos de defensa del animal, aunque yo personalmente creo que la ubicación y las dimensiones de la plaza son muy apetecibles para los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, creo que se van a seguir suspendiendo las corridas, pero creo que prontito, muy prontito, vamos a ver ahí grandes desarrollos no sé si en cuanto cambiemos de gobierno o en cuanto la economía se estabilice. Yo creo que va más por ahí que una defensa del toro, que bueno, es el pretexto para hacerlo, ¿no? Tenemos a la derecha el toreo de Cuatro Caminos, que hoy en día es un importante complejo comercial, creo que se llama Forum, pero bueno, ¿cómo hablamos de que sea Cuatro Caminos? Pues, bueno, perdón, esta es la Plaza de Toros México, y bueno, aquí está el toreo de Cuatro Caminos, y aquí podemos ver los Cuatro Caminos. Aquí al frente vemos lo que es Calzada Vallejo, aquí al frente vemos el periférico, y efectivamente el toreo de Cuatro Caminos, pues antes se llamaba nada más el toreo,
después Toreo de Cuatro Caminos, porque justamente se confluyen ahí cuatro caminos, ¿no? Esto es Ciudad de México y son las plazas. Sigamos con la polémica o con la evolución de este patrimonio cultural, ¿no? Hoy en día están prohibidas al 100% países como Costa Rica, Panamá o Argentina. En Uruguay desde siempre estuvo prohibidas y son legales en 7 países, además de España, ¿no? Francia, Portugal, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Ecuador ya no matan, vamos a ver al final, ya no matan a los toros, ¿sí? Sin embargo, una de las defensas que yo, de los, digamos, empresarios y los taurófilos, es que si este patrimonio se suspende, si las corridas de toros se cancelan en todo el mundo, va a haber una pérdida importante de 30,000 empleos, se va a perder la raza, porque es una raza cuya carne es difícil de consumir, y bueno, todo lo que implica, ¿no? Es decir, haciendas, ganaderías, el mismo, digamos, espectáculo. Pues yo tengo un conocido, un compañero de la Facultad de Arquitectura que dejó la carrera porque él y su familia, sus papás, venden cerveza, ¿no? Venden cerveza en los espectáculos, en los conciertos, en los partidos de fútbol, pero donde más ganan es en las corridas de toro, ¿no? Es un espectáculo, además, muy democrático. Puedes estar en barrera de primera fila, donde hay palcos que se heredan, que se venden en mucho, mucho dinero, así como puedes estar en Sol, en la parte más alta, y es un precio bastante accesible, ¿no? Entonces es algo que no todos los espectáculos lo tienen, ¿sí? En los estados de Sonora, Guerrero y Coahuila están totalmente prohibidos. Sin embargo, en Aguascalientes sí se ha declarado en la normatividad interna como un bien cultural, ¿no? ¿Qué sucede, no? Que como todo lo que disfrutamos en este país, afortunadamente, pues es un reflejo del mestizaje, ¿no? Entonces aquí nos dicen que heredamos esta tradición cultural y que debe considerarse como patrimonio, ¿no? Esto es algo que se menciona, ¿no? Lo repito aquí porque quisiera que viéramos, es un videito pequeño, a ver si nos deja, de la petatera, cómo levantan con petates, con horcajes, ¿sí? Que son unas maderas, digamos, con toda una plaza de toros. Lo hacen cada año y bueno, ahí viene, esperemos que sí se pueda ver, está cargando. Ay, no sé qué está pasando aquí. Pues sí, sigue cargando. O si le puedes dar clic otra vez. Si le das clic otra vez. ¿A dónde? A la... La liga. Espérame, déjame entonces regresarme. Déjame ver si lo puedo rescatar yo, Lupita, de tu... ¿Quieres que lo ponga yo? Opa, ¿no? Sí, Si quieres, déjame acabar con la presentación y lo ponemos al final, ¿te parece? me parece perfecto. Lo voy preparando. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este es el movimiento, lo conocen todos, es un movimiento donde en defensa de los animales, y dicen que no puede ser cultura una tortura, ¿no? Entonces así lo hacen los grandes movimientos en todo el mundo, ¿sí? Hablemos de la legislación mexicana. En 2015, lo que les comentaba, se prohíben lo de los animales en circo, las peleas de perro, los animales marinos, y pues lo que se argumenta es que hablábamos hace ratito
quien defiende el medio ambiente, estábamos hablando por ahí con David, ¿qué se defiende, no? Al medio ambiente sano, a la cultura y a la protección de la vida. Entonces aquí, ¿qué es más importante, la cultura o la protección de la vida, no? Recientemente, en 2019, el ministro Pérez Dayán de la Suprema Corte de Justicia dice que son actividades que generan sufrimiento y agonía y que por esa sola razón son irreconciliables con el derecho humano al medio ambiente, ¿no? No son susceptibles de tutela bajo los derechos culturales. Entonces, es una polémica permanente y en todos los ámbitos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Cómo empieza el movimiento, digamos, a modificarse la lidia? En 2006, en España, Francia y toda América se mantiene, y en rojito pongo los cambios que hubo en Portugal. Fue el primer país en modificar la fiesta, ¿no? Les decía que la fiesta tiene 3 tercios, digamos, 3 partes. En el primero salen los toros, empiezan a torear con el capote y los puyazos, es decir, los pican con el picador, que es así se le llama, el picador que va montado en un caballo, y los pican para templar, digamos, para ver cómo reacciona el animal, ¿no? Y con esta templanza lo que logran sacar del animal, el torero se da cuenta de cómo va a embestir el animal, ¿no? En el segundo tercio, pues llegan los banderilleros, son personas a pie que también le encajan al toro las banderillas, y normalmente son 3 pares, es decir, son tres veces que lo pican y se les quedan en la piel, en la parte del lomo, que colocan al matador, y eso lo puede poner o el matador o sus subalternos, los banderilleros, ¿no? En el último ese se mantiene, ¿sí? El último tercio, según el reglamento, solo son 10 minutos, que se concede a veces un poquito más. Se prepara el toro para la muerte, y que en la muerte, digamos, o el puyazo o pues, el asesinato, siendo claros, se le domina la suerte suprema, ¿no? Y bueno, lo que les decía está tachado, es en rojo, y ya no se hace en Portugal desde el 2016. No se mata, y normalmente, si no lo pueden con el estoque, lo matan después con una puntilla, que es un cuchillo más pequeño y más filoso, que se clava directamente. Esta es la fiesta. Hoy en día, perdón, era el 2023, no es 2003, hay una prohibición total en Argentina, Uruguay, Panamá, Cuba, Canadá y Reino Unido. Digamos, no hay corridas de toros. Sí hay corridas de toro, pero no se mata el toro en Ecuador, Nicaragua y Costa Rica. Y en Francia es parcialmente. En la parte norte están prohibidas, en la parte sur están permitidas, ¿sí? ¿Qué ha sucedido? No solo en la fiesta en sí, sino que el Parlamento Europeo decidió retirar todo el apoyo económico. Francia también lo retira de su patrimonio inmaterial. Digamos, cada país tiene su lista independientemente de la de la UNESCO, que les dije que la de la UNESCO siempre ha dicho que no entra. Lo han propuesto muchos países, pero la UNESCO se ha negado. Pero Francia lo retira de su lista de patrimonio inmaterial, aunque sigue habiendo corridas, y lo que les comentaba, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. No sé si ya me podrás ayudar por ahí, Esperanza. Claro que sí. A ver, si quieres, deja tú de compartir la pantalla va, y lo hago yo. Pues sí, este tema de la tauromaquia, ¿verdad? Aquí en España, pues obviamente está muy politizado. Daría para mucho, platicar para mucho. A ver, aquí tenemos, este es el video, Lupita. Sí, 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 sí. Ajá, sí. En un municipio de nuestra gran nación, en Villa de Álvarez, Colima, México, se conserva una gran tradición ancestral. Bajo un mismo ritual, cada año diversas generaciones se conjugan para confeccionar una majestuosa obra artesanal hecha con manos mexicanas. Se llama la petatera. Para iniciar la construcción de esta impresionante obra, en medio de la nada, el mayordomo más experimentado de la localidad
A finales de diciembre, clava una estaca en el centro de lo que será la artesanía más grande del mundo. A partir de ahí, durante 6 semanas, familias villalvarenses iniciarán un proceso con técnicas ancestrales. Se entregarán con pasión para construir con horcones de madera, otates, mecates y petates una obra única en el mundo. Un escenario declarado Monumento Artístico de la Nación por el Instituto Nacional de Bellas Artes, hecho solo con elementos naturales, ensamblados con amarres de soga y elementos entretejidos. Esta majestuosa plaza de toros, La Petatera, que cuenta con uno de los ruedos más grandes del mundo con casi 60 metros de diámetro, durante el mes de febrero, a partir de su bendición el día 5, día de San Felipe de Jesús, patrono de los festejos charros taurinos de Villa de Álvarez, nos indica esta fecha que es tiempo de disfrutarla. Grandes eventos se han presentado a través de la historia en este coso, desde jaripeos, eventos familiares, presentaciones artísticas y corridas formales, entre muchas cosas más, hacen de estas tradiciones parte del folclore mexicano. Esta es la imponente, emblemática y majestuosa petatera, orgullo de los colimenses y patrimonio cultural de nuestra nación. Actualmente no solo son corridas, se presentan artistas, el Grupo Firme y Alejandro Fernández, digamos, porque es toda una fiesta del lugar, ¿no? ¿Ya? Ya, gracias. Oye, está increíble la petatera. Sí, es una maravilla. Qué barbaridad. Pues, tauromaquia sí, tauromaquia no. Hay muchos hilos, ¿verdad? Hay muchas cosas que están, digamos, sobre la mesa en ese tema, como les decía, política, pues todas también las cuestiones de los derechos de los animales, pero también es cultural y también forma parte de la tradición, etcétera, etcétera. Ese sería un buen tema para un historiano. Y esto de Goya y los toros, no sé si sepan que aquí en España, en Ronda, en Andalucía, hacen todos los años una corrida goyesca. Esto quiere decir que los toreros van vestidos a la usanza goyesca, como los cuadros, ¿no? Con todas aquí los cosidos y tal y cual. La organiza unos nietos de un torero que fue muy famoso, Antonio Ordóñez, cuyo primo o pariente era Luis Miguel Dominguín, alias el papá de Miguel Bosé. Entonces, Ordóñez y Dominguín son dos familias muy conocidas en la fiesta brava española y todos los años hacen una corrida goyesca. Para quien le interese este arte o esta manera de ver la fiesta, también lo pueden ver ahí. Y, por supuesto, Goya estaba en los grabados, además hay unas bellezas de caballos también, ¿verdad, Lupita? Gracias. Sí. Ahí estamos. Bueno, pues no sé si tengan dudas, comentarios, cerremos la clase de alguna manera. Bueno, la clase, la conversación, ¿verdad? ¿Están contentos de haber vuelto a Historiando? Sí. ¿No? Creo que Lupita, Guillermo y Esperanza estamos felices. Mariana Pliego, tú estás en Barcelona. Ni te digo, la Plaza de Toros de Barcelona ya es un coso para espectáculos, no hay nada más, ¿verdad? No, es un centro comercial. Sí. Sí. A ver, bueno, yo sí quiero comentar algo. Sí, adelante. A ver, este tema me cayó como, ¿cómo se dice? Como anillo al dedo.
yo soy malísima para los dichos. Justo este fin de semana, el lunes, estuve en el Museo del Prado. Y una de las obras que la visita guiada te menciona es La familia real de Goya. Entonces, la que puso Guillermo en su presentación es maravillosa y sobre todo, bueno, a mí lo que más me impacta es ver cómo él de retratista se va a su zona negra, ¿no? A su pintura negra cuando pinta el Saturno devorando a su hijo, los fusilamientos y lo del perro. Ese perrito que pusiste ahí no se ve muy completo, pero creo que de todas fue la que más me impactó. Y más a quienes amamos a los animales, ver a un perrito en un hoyo, en una pintura donde todo es amarillo, es impactante. O sea, realmente, bueno, eso la parte de las pinturas. Luego, Esperanza, cuando comentaste lo de la decapitación, a ver, al principio dije, a ver, yo nunca he escuchado que a Goya lo decapitaron, pero ya que te escuché a ti, todo, eso sí no tenía ni idea. Sería muy interesante saber, a ver, ¿lo decapitaron antes de enterrarlo o después de enterrarlo? Pues quién sabe, ¿no? Ahí sí, no sabemos, no sabemos. Pero bueno, me encantó esa información que creo que a todos nos llena de cultura. Y lo de tauromaquia que presenta Lupita, pues es otro tema y creo que es muy controvertido, como ya lo puse aquí, pues así como la religión y la política. Creo que ¿sabes qué? Ahorita lo comparé un poco como lo es el fútbol americano en Estados Unidos. Es un deporte que es agresivo, que se trata de invadir, de aplastar al contrincante. Pues aquí puede ser no sé, parte de la cultura, parte de un patrimonio, pero sí, yo creo que sí es un tema muy, muy controvertido, que no se puede juzgar nada más si no conoces el contexto de cada país. Yo en Ecuador fui a las fiestas de los toros, que es una semana, bueno, te estoy hablando de hace 25 años. Es una semana que no se hace nada más que ir a las corridas de toros. Y bueno, también en México llegué a ir una que otra vez porque me invitaron, pero si ahorita me preguntas, ni de chiste iría, o sea, mi corazón no lo aguantaría, pero entiendo que es parte de la cultura, es parte del patrimonio de algunos países que no se puede juzgar así nada más porque sí. Muchas gracias, me encantó la presentación de los tres, es todo lo que quiero decir. Diana, muchas gracias en lo que a mí toca. Nada más puntualizar, claro, son temas controvertidos y finalmente para tomar una decisión hay que estar informados o inclusive uno puede cambiar de opinión. Yo no, ustedes no lo saben porque no tienen por qué, pero cuando yo empecé a trabajar como editora de noticias, una de las ramas que llevaba era precisamente cultura y en cultura en México estaban los toros y en México pues hay mucha cultura taurina o había mucha más cuando yo empecé por ahí en el Reforma. Imagínense, yo tenía que ver todas las notas culturales concernientes a la tauromaquia y estaba muy metida ahí. Y con el paso del tiempo, pues uno va cambiando de parecer, pero siempre lo importante es estar informado, ¿no? Saber, por ejemplo, que el toro de Lidia es un toro especial, que se supone que está criado para ello, saber también que forma parte del patrimonio cultural de muchos países. Aquí mismo, quien conozca la Plaza Mayor de Madrid, bueno, esa Plaza Mayor, una de las primeras cosas para las cuales fue utilizada fue para corridas de toros. Entonces, bueno, hay que entenderlo, pero claro que hay tantos flecos ahí y cada uno toca una fibra distinta, ¿no? Pero muy interesante, Lupita. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, pues no sé qué vamos a hacer para octubre. A ver, espérame tantitito. A ver, un momentito. ¿Me oyes? Perdón, es que respecto a lo que comentó Guillermo Maínez del retiro de los frescos de no me acuerdo cómo se llama, la villa de Goya. La Quinta del Sordo.
La Quinta del Sordo, esa técnica se llama estrepo, y ahí por ahí les puse un link que es, lo podemos poner después en el grupo, que es específicamente de cómo se hizo el procedimiento en esos frescos, y lo que se hace es que se pone, digamos, una telita encima de esos frescos para que como que se consolide, digamos, sobre la tela, y la tela se desmonta, digamos, con todo y el fresco, se desmonta el yeso, digamos, junto con la telita, y entonces pues se coloca en otro sustrato, ya no es en un muro, sino como esté hecho, ¿no? En donde se tengan resguardados estas pinturas. Pero efectivamente se llama strapo, que es como, pues justamente como retiro, como arrancado. Es como la traducción sería arrancar, ¿no? Arrancar, estrapar, ¿no? En italiano, ¿no? Ay, qué interesante. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Lupita. Lupita, ¿qué vamos a hacer en octubre? ¿Sabemos o quién sabe? No sabemos, pero recibimos sugerencias y pues lo platicamos nosotros, ¿no? Quisiera regresar a algo de México. ¿Algo de México? Me gustaría, o algún autor, a un estado de la República. Quisiera hacer algo así, que creo que el mes de septiembre era el ideal, pero pues lo podemos hacer, o pues oímos, ¿no? Claro que sí, Guillermo. Guillermo, Pues por ahí tenemos hay que, pendientes. hay que revisar la lista de la Así encuesta es. que hicimos, Esperanza, y a ver que conjugue dos temas, que sea algo que mucha gente haya pedido y que, bueno, que estemos en posibilidades de atenderlo en un mes, ¿no? Claro, muy bien, Muy pues bien. vamos a ver la lista, a ver qué tal. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta reentré de Historiando. Acuérdense que me escribió Yuta hace ratito, que qué onda, que por qué estamos el mismo día, porque Yuta tiene también, es muy taquillera con su taller de apócrifos en la Ibero, pero nada más fue por hoy, el miércoles. Volvemos al último lunes de cada mes, así que nos vemos el último lunes de octubre y ya les estaremos avisando en qué tema vamos a platicar. Muchas gracias. Que tengan Lunes 30, muchas gracias. todos. Gracias, Gracias. hasta luego. Bye. Gracias. Gracias, Miss. Esperanza, luego te hablo. Bye bye. La junta con el libro. Bye. Exacto. Bye bye.